Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay caminos sino estelas en la mar. Hablando de andares y de caminos, tenemos hoy con nosotros a alguien que tiene mucho que contar en ese sentido y me da mucho gusto recibirlo de vuelta a la Subsecretaría de Educación Básica por hoy. Bienvenido a casa, jefe, muchas gracias. Gracias. El maestro Eugenio Martínez Gutiérrez, que es pues una institución, un maestro muy querido por muchos de nosotros que hemos tenido el gusto de conocerle, de trabajar con él, de aprender de él. Y, querido maestro, ¿en dónde empezarías a contar tu historia? Bienvenido a Maestros Mexiquenses. No, pues muchas gracias, Pili, Diego, compañero, muchas gracias por invitarme y estar con ustedes esta mañana. Bueno, pues mira, muy rápido, ¿no? ¿Qué cosas? Fíjate que yo a la edad que será 17, 18, ingreso a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, en el Estado de México. Entonces mi vínculo con el Estado es que te gusta 1975, 76 a la fecha. Okay. O sea, vinculado completamente al Estado. Tuve la oportunidad de que prácticamente antes de concluir la carrera, para mí gran maestro, gran amigo, dos grandes amigos, dos grandes maestros, ya son mis amigos, pero no dejan de ser también mis maestros. Uno de ellos, ahorita por cierto, que me abrió las puertas en la Facultad de Filosofía y Letras, que ya platicaremos, y el otro que fue director de la propia Facultad de Filosofía, me ayudan y me abren también la puerta aquí en el Estado. Y en ese entonces, en la UAM, todavía era Facultad de Administración Pública. Ahorita no quiero, el nombre no se me está escapando el nombre de aquella época, porque hoy es Ciencias Políticas y Sociales, pero ya ese nombre fue muy, no tan recién, pero para mí recién, ¿no? Entonces llego acá al Estado y casi de manera inmediata tengo la oportunidad de vincularme al sistema educativo del Estado de México. Sí debo de reconocer el gran apoyo que tuve de otro gran maestro que a lo mejor en su momento ustedes podrán entrevistar, el profesor Ranulfo Vivero. Él compartía con nosotros y nos invita a participar, a colaborar en el sistema educativo. En ese entonces está en proceso de formación el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Con el paso del tiempo me incorporo al ISEM a trabajar como docente. Todavía no existía la figura de investigador educativo, eran otro tipo de plazas. Y bueno, pues me incorporo y eso me permite tener un acercamiento al sistema, sobre todo dando tanto clases en el instituto, pero también el instituto apoyaba varias normales. Había en ese entonces, todavía sigue, una gran área educativa en Ecatepec. Entonces, y el instituto tenía también ahí una sede. Y bueno, eso me permitió tener un contacto muy estrecho con el ISEM en Ecatepec, pero también con la normal. Hubo etapas de apoyo a otras normales, Tenancingo, Ixtapan, Coatepec, Tejupilco, etc. Y al paso del tiempo, se me permite, se me apoya y llego a la dirección del instituto. Entonces estuve aproximadamente entre 3-4 años en el instituto, en el ISEM, y ahí me dio oportunidad de conocer también a una gran maestra, hoy doctora, que yo siempre le digo que
si bien ella no me dio clase, ¿no? Ella fue mi formadora en la administración pública. Okay. Le sigo diciendo maestra con cariño, pero es la doctora Gloria Guadarrama, de la cual tengo una formación a veces dura, difícil, no lo voy a negar, pero créeme, le aprecio mucho y le sigo teniendo un gran cariño. ¿Por qué? Porque ella fue una formadora para mí en la administración pública. La conozco en el ICEM, pero después ella fue mi jefa. En ese entonces, terminando la parte del ICEM, todavía existía la Secretaría de Educación, que por cierto era secretario de Educación el maestro Efraín Rojas. Existía la Dirección General de Promoción Social, ella va de directora general y me invita a ser uno de sus subdirectores. Luego viene el único lapso que no estoy vinculado completamente a educación. Sí estaba vinculado por los temas, pero digamos fue el único que fue un periodo como de 6 años en el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en el DIF. Ahí tuve la oportunidad de ser el jefe de la unidad de planeación, una experiencia muy, muy, muy interesante, con gratos recuerdos de la licenciada María Eugenia San Martín, con el que tuve el privilegio, en verdad, de estar colaborando con ella muy cercanamente. Y en un momento en que el DIF estaba haciendo todos los DIF del país estaban en un proceso, vamos a decir, de transición, porque éramos de los pocos DIF de los estados que aparte tenía no solamente albergues, tenía hospitales, todo el área jurídica, era un verdadero monstruo de áreas de atención, y eso obviamente me permitió todavía aprender más y tener toda una experiencia. Para algunos momentos regresamos a educación. Sé que no se valen los comerciales, pero lo tengo que decir porque siempre hubo una buena amistad por el vínculo que tuvimos en la universidad con el licenciado Rogelio Tinoco, y me invita a participar con él como director académico del entonces, del Colegio de Bachilleres, donde tuve la fortuna de conocer aquí a Diego. Ya estamos hablando de muchísimos ayeres. Posteriormente estamos en la subsecretaría, y posteriormente un lugar que a mí en lo personal me marcó mucho, tanto por el tiempo, fueron casi 10 años, Pili, donde ahí también tengo la fortuna de conocerlas, que fue la Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal. Así es. Una experiencia verdaderamente interesante. Puedo decir que también tengo que agradecer a mis jefes subsecretarios en los diferentes periodos por la confianza. Una unidad que en verdad en ese momento, no recuerdo exactamente el año o los años en particular, y si no ahorita corrijo de los Diego, Pili y compañeros que me vuelvan a recordar. Yo creo que llegamos a tener con todo un gran equipo más de 40 programas, tanto estatales y federales. Gracias. Y que era una unidad que tenía una vinculación estrecha tanto con el sistema estatal como el sistema federalizado. Programas de muy diversa índole, todas muy importantes, que creo que algunos de ellos, o casi todos, dejaron diferente huella y dieron un aporte, y hoy lo reconozco y lo sigo diciendo, gracias a todos los compañeros que en todos esos años estuvieron participando en los diferentes programas, cierto, con algunos errores, con algunas omisiones, más de mi parte, que es el responsable, pero que me llenan a mí con muchas experiencias. O sea, cada vez recuerdo varios de esos programas, insisto, estatales,
No quisiera ahorita, para no herir susceptibilidades, de que si menciones uno, otro, valores contigo, Pili, no te recordarás. Ahora que estábamos con Diego, a lo mejor no tan moderno, cuando estábamos con el programa de lectura, con el árbol lector y con una plataforma, Diego, que no recuerdo, llegamos a tener una muy buena aceptación, fomentando la lectura, en fin, diferentes programas compensatorios, lectura, atención a la discapacidad, etcétera, etcétera. Posterior a ello, recibo la confianza para poder ser director general de Educación Normal y Apoyo Docente. Yo pensé que ahí ya me iba a despedir, pero otro gran jefe que tuve, no puedo hablar mal de mis jefes, no puedo, de ellos aprendí mucho, siempre me abrieron la puerta, y el ingeniero Alberto Curi me invita a tener esa experiencia que a mí en lo particular sí la deseaba, de irme a la federación, a la subsecretaría ahora básica federal, y bueno, el haber estado con él, ¿no? Y bueno, ya después de ese transitar, llegó el momento en que yo mismo decía, bueno, pues se cierra un ciclo, se cierra un capítulo, se cierra un libro, para poder iniciar pues otros trayectos, ¿no? Y así de manera general. Exactamente. Pues sí, toda una institución, y acabas de resumir una parte bien importante de la historia reciente de la educación en el Estado de México. Servicio público y docencia son dos pilares en tu formación y tu trayecto, ¿verdad? Definitivamente, sí. Definitivamente. ¿Tú de profesión eres sociólogo? Sí, correcto, correcto. Sí, soy de origen sociólogo. Déjame decirte, y lo digo, está mal que lo diga, pero sí, es algo que a mí me deja satisfecho. Claro. ¿Cuál? Yo hice la licenciatura en Sociología y mi tesis fue sobre política educativa. La maestría fue también política educativa, pero sobre el Estado de México. Y ahí te quiero hacer un paréntesis. Hay una investigación que es muy reconocida en el Estado, tuya, sobre la historia de la educación pública en el Estado, ¿cierto? Es correcto. Sí. Es un libro que tuve la fortuna de que me ayudaran en su publicación, la Secretaría de Educación de ese momento, Gobierno del Estado, y la UAM, que es política educativa del Estado de México. Y ese trabajo, esa investigación para mí sí significó un momento importante. Yo sentía que, aunque ya llevaba varios años en el Estado, yo necesitaba conocerlo más, y me falta conocerlo muchísimo más. Pero a partir de ahí el Estado ha sido mi objeto de investigación. Pero en ese momento fue la historia política y la historia educativa. Y gracias a eso pude conocer a muchos maestros viejos del Estado. Todavía recuerdo, y otra vez perdón, son muchos los nombres, pero una de las entrevistas que a mí me nutrió mucho, me encantó, y no fue una, lo que pasa es que fueron bastantes los días que me permitió platicar con él. El entonces director general de educación en la época del maestro Hank, el maestro Agripín. El maestro Agripín, que aparte fue fundador de lo que hoy es el Santiago. Sí, entonces, y él me vinculó con otros maestros más, no solamente de la parte sindical, sino también que fueron gente pilar, ¿no? Otro maestro con el que tuve muchísimo contacto, ¿sí? que igual nos duele cuando se despiden, ¿no? Que es el maestro Germán García Moreno, recién. ¿Cómo no? O el maestro Carlos Campuzano, con el quien también tuve la fortuna de tener su amistad. En fin, todo ese periodo me permitió conocer a muchos de los maestros, conocer cómo era el sistema en ese momento, cómo se logró construir. Porque hay que decirlo, o sea, a diferencia de muchas entidades federativas, nuestro Estado es un Estado en donde el aparato gubernamental, el gobierno, invierte mucho en educación, tiene un sistema educativo robusto, ¿sí? Estatal. Sí.
Esto no es algo muy común en la mayoría de los estados de la República. Entonces, esta peculiaridad le hace tener partes distintas. Pero mencionaba al hoy subsecretario antes, también ya por los pasos del licenciado Tinoco en el CEYEM, también él me apoyó y me ayudó por parte. La unidad tenía que tener mucho trabajo de vinculación. Sí. Y sin lugar a dudas él fue un gran apoyo. Y eso también me permitió conocer a varios de los maestros federalizados. Y otra vez espero también los nombres, pero caray, olvidar al maestro Valdemar, que en paz descanse, al maestro Ánimas, en fin, gente que también me ayudó a comprender al sistema federalizado, y el tener también esa experiencia fue muy importante. Y como decías, Pili, sí, la docencia, nunca pude dejar mi clase, era algo que yo decía, cuando me jubile voy a volver a regresar a clase, que es lo que me guste, y siempre estar en contacto con los maestros y viendo las posibilidades de implementar diferentes proyectos fue lo que hace que tengas esa unión, esa comunión, diría yo, entre docencia y en este caso la administración. Alguna vez tuve la oportunidad de suplirte en un par de clases por cuestiones de trabajo, y yo pude ver el cariño con el que tus alumnos se referían a ti. Entonces, no cualquiera puede haberse dado el lujo de compaginar teoría con práctica. Porque a quienes nos gusta dar clases, bueno, en la clase uno se explaya y habla de lo que ha leído, cómo ven los jóvenes, cómo ven la realidad, etcétera. Pero además tener la oportunidad de formar parte activa de esa transformación que estás viendo en el estado de ese aparato gubernamental del que mencionas, pues es un privilegio, ¿no? Sí, indudablemente. Indudablemente el dar clases te nutre, y también la experiencia que te da la administración pública, ¿no? Eso va formándote también profesionalmente. Tuve la oportunidad, ya después de separarme del servicio público, de cumplir con una meta personal, que era titularme del doctorado, pero se lo debo a mi paso a la administración pública. O sea, fue esa formación la que me permitió darme los elementos, ¿sí? Ok, te dan los elementos teóricos, la academia, la ciencia, tu profesión, pero sin lugar a dudas, lo que me dio y me ofreció y me fortaleció para hacer el trabajo fue este paso y este conocimiento, sobre todo en la unidad de apoyo. Yo recuerdo un consejo que me diste cuando estaba entrando y tuve la oportunidad de empezar a trabajar contigo. Me dijiste, la vorágine del servicio público nos lleva, nos arrolla, pero no dejes nunca la academia, no dejes la oportunidad de aprender de todo lo que puedas. Si hay épocas de vorágine, bueno, de ahí aprende, porque eso tarde o temprano va a formar parte de tu historia, de tu acervo, y no dejes la academia, no dejes de aprender. Claro, porque si bien es otro espacio, es el momento de reflexionar sobre lo que llevas a cabo en la administración, en esa vorágine, ¿no? Debe de llegar un momento en que te tienes que sentar y reflexionar, ¿no? Analizar e interpretar y un poco explicar. ¿Sí? No necesariamente lo que tú hiciste, pero sí lo que se está haciendo, ¿no? Es un momento para mí muy importante. Entonces, y que lo traduces en la academia. Digamos. No podríamos responder a la pregunta de si te quedas con el servicio público o con la academia, porque pero en tu caso van de la mano, ¿verdad? Claro. Yo creo que lo poco que hoy estoy trabajando en investigación, lo que hoy puedo aportar, indudablemente la administración me está ayudando. O sea, no es gratuito. Ok, me tardé mucho tiempo, van a decir, te tardaste 50 años, pues sí, me tardé lo que me tenía que dar, y por fin encontré mi enfoque, que es el de políticas públicas. ¿Sí? Pues que nada más ligado a la administración que ese enfoque, ¿no? Sí. Pero creo que puedo hablar de él porque trabajé en él y porque sigo vinculado a él. Pero ahora
en otra perspectiva, que es en una reflexión más de carácter académico. ¿Tú trabajas en sociología también, educación, y fue un trabajo bellísimo porque fue precisamente ese aborigen. Era difícil seleccionar un programa, pero tuve la oportunidad de trabajar en uno de los momentos más importantes de los programas compensatorios en el Estado, ¿sí? Del cual, por cierto, el maestro Carlos Campuzano fue el fundador. También no puedo dejar de reconocer el aporte de la maestra Margarita Camacho, ¿sí? Y hablo de compensatorios, que me toca estar, y eso tuve la gran oportunidad con compañeros del Paraíba, con los vínculos, regresar a escuelas multigrado. Y entonces ahora ver qué pasó con un programa tan grande a nivel nacional y en estatal, qué pasó en escuelas muy concretas. O sea, eso fue una experiencia para mí, fue una reflexión. Ya no era el ejercicio público, ahora es, a ver, ¿cómo hago una reflexión? ¿No? Y eso para mí fue muy interesante, muy relevante. De eso va la investigación actual. La investigación actual ahora yo sigo tratando de ver qué pasa con las políticas públicas, sobre todo federales, y sobre todo su impacto en escuelas multigrado. ¿Sí? Ese sigue siendo mi interés. Qué bien, qué bien. Además, sé que la historia es una de tus grandes pasiones. Sí, ¿verdad? Como tú comprenderás. Sí. Tu amor a Vasconcelos y a la revolución. Exactamente, la revolución es un tema de que espero que Diego ahora nos invite también a hablar de libros, ¿no? No nada más. Claro, yo recuerdo muy buenas pláticas sobre libros y sobre cuestiones de la revolución. Supe que existe un libro. Sí, un libro que hay. Ahí estamos viendo si lo sacamos. Hago el comercial a alguien que me estuvo revisando, que me ayudó con muchas fotografías. Fue Diego. Hago el comercial, algunos lo saben. Mi abuelo, Eugenio Martínez, revolucionario, obregonista, por andar de lioso, revoltoso. Diego es nuestro compañero que está detrás de la cámara. Mi abuelo, revoltoso, la juega mal, le va mal. ¿En la bola? En la bola, pero yo muy orgulloso de él, sumamente orgulloso. Muere en el exilio en Barcelona, 1932, sonorense, y Diego no me dejará de mentir, que además está en los libros, está en las fotografías. Francisco Villa, en el único general que tuvo confianza, porque anteriormente rechazó, la rendición se estuvo posponiendo, al único general que le tuvo confianza fue el general Eugenio Martínez. Y está el acta de rendición, se puede ver en los libros. Y otro hecho poco conocido, posterior a eso, como ustedes saben, hay una serie es muy compleja y de muchos desencuentros y batallas y etcétera. Guajardo, que fue quien de manera vamos a decir, cobarde, porque verdaderamente fue a mansalva la muerte de Zapata, y después Guajardo se rebela, pues mi abuelo derrota a las tropas de Guajardo cuando él se rebela. ¿Sí? Y pues, lo lleva a juicio, no le toca a él, pues, simplemente lo lleva ante la justicia, ¿no? Entonces son muchos los pasajes que podría comentar. Entonces, más que un libro, es una suerte entre novela, entre recuento, una plática que yo quise tener con mi abuelo. Nunca lo conocí, pues 32, yo las con él 59. Entonces me pongo a platicar con él. ¿no? Sí, pero qué interesante reconocerte y reconocer esa historia que, aunque no tuviste la oportunidad de gozar de tu abuelo, pues sigue en ti. Eres parte de esa herencia. Pero además fue bueno, ya de por sí me gustaba el tema de la revolución, pero obviamente eso me obligó a conocer más de la revolución, ¿no? Archivos, libros viejos, en fin, fue una recuperación, para mí fue increíble, porque siempre mi idea era buscar libros antiguos, autores de la época, que me describieran todos esos pasajes, ¿no? Y de esa manera, porque debo decirte,
Yo si acaso pude tener directo de mi abuelo, fueron 3, 4 documentos para todo lo que encontré en este viaje. Entonces, pues sí, la historia. Además, fue un buen pretexto para adentrarme en la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay autores que a lo mejor a muchos no les gusta, pero a mí me fascina mi general escritor Urquizo, ¿no? Decía Max Aub, este señor no hace libros, hace a rajatabla, parece que son informes de guerra, ¿no? Pero bueno, cosas que te da. Imagino la dedicación, la exhaustividad de tus investigaciones, que es la misma que se ve en tus clases, en tu desempeño como docente, como servidor público, como jefe, que es yo tuve el gusto de aprender de ti en ese sentido. Y pues mira, el tiempo siempre es un factor. Nos da muchísimo gusto haber platicado contigo. Antes de terminar, ¿qué les dirías a tus alumnos que te están escuchando, a tus profesores, a tus compañeros que todavía están en servicio, los que ya se hayan jubilado, los que nos ven? No, pues nada más, gracias por escucharme, en verdad, gracias por haberme permitido formar parte de equipos, de ser compañeros de trabajo, más que nada. El apoyo que me brindaron o lo que di es algo que no puedo pagar y que le estoy por siempre agradecido. Muchas gracias. Nosotros también a ti. De manera simbólica te entregamos este reconocimiento al maestro Eugenio Martínez Gutiérrez por su participación en el programa Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses, firmado por el subsecretario de Educación Básica. Querido maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Por esta plática, por los recuerdos. Muy y bueno, que vengan más historias. Muchas gracias. Y a ustedes, compañeros, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos otro día con más Pláticas en el Nido, historias de los maestros mexiquenses.